La vida es inviolable en Colombia, que no habrá pena de muerte. ¿Cómo es ese cuento de que sí resulta violable en el seno de las madres? Y a las madres se les da el siniestro poder de aplicar la pena de muerte al niño que llevan dentro, porque eso es el fallo. Luego, pero más todavía, todos sabemos que cuando se produce un aborto, previamente hay que maltratar horrorosamente, martirizar al bebé, porque bien sea por el método de la cureta o por el método de la solución salina o la aspiradora o lo que sea, se produce una horrible tortura del niño previamente a la muerte. Resulta que el artículo 12, ¿tenés la Constitución ahí? ¿Sí? El artículo 12 que dice que en Colombia no habrá, no se prohíbe la tortura y que no se pueden aplicar penas denigrantes a las personas, crueles o denigrantes, tratamientos denigrantes. Literalmente dice así: nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y resulta que para poder aplicar el aborto, repito, previamente hay que martirizar, torturar al niño. Entonces se está violando el 12. Y hay más artículos, incluso hay otro, ¿verdad? El 44, que inclusive dice que en caso de incompatibilidad entre los derechos de los niños y de los adultos, prevalecen los de los niños. Mire, aquí el último inciso de ese artículo 45 dice los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que le dan el poder a la madre en nombre de sus derechos, porque ella dice que tiene derecho a su cuerpo y todas estas cosas que han dicho, para violar los derechos de los niños? Están infringiendo el artículo 44. Pero es que hay otras razones también más complicadas de tipo jurídico, y de eso vamos a tratar también aquí, porque entiendo, doctor Luis Rueda Gómez, que ustedes han estudiado mucho todo esto, y todos los que están aquí también, pero especialmente usted, que me habló de cómo, por ejemplo, una disposición constitucional dice que las decisiones de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosas juzgadas, ¿no es cierto? Así es. Y resulta que hay unos antecedentes que ellos mismos pasaron por alto. A ver, ¿cómo es ese cuento? Bueno, explícale a nuestros teleamigos y teleamigas. Yo comenzaría por leer el artículo, ¿qué? ¿Cómo es el número? El artículo 149. 149 del Código Penal, que dice así: prevaricato por acción. El servidor público que profiere resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de 3 a 8 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta. Es decir, esto es lo que se llama el delito de prevaricato por acción. Entonces nos preguntamos, ¿los 5 magistrados que suscribieron el fallo legalizando el aborto cometieron sí o no el delito de prevaricato de que trata este artículo que acabo de leer del Código Penal? Comencemos. Existe lo que los juristas llaman la cosa juzgada constitucional. La cosa juzgada constitucional consiste en que una vez que la Corte se ha pronunciado en sentencia sobre un asunto en particular, no puede mañana desdecirse de lo resuelto inicialmente, es decir, no puede decir hoy negro y mañana blanco y pasado mañana rosado. Esa es la cosa juzgada constitucional. Pues bien, existen 3 sentencias previas, relativamente recientes, de la Corte Constitucional, que dicen así. Comencemos por una. Al interpretar el sentido de la norma fundamental, de las normas fundamentales, en especial la consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política, ha establecido una doctrina que ahora se reitera, cuyos elementos básicos se exponen a continuación. 1. La Constitución protege el de la vida
como valor y derecho primordial e insustituible, del cual es titular todo ser humano, desde el principio y hasta el final de su existencia física. Estos son palabras textuales de una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué año es o qué número tiene? Esta es la... Un momentico, te lo digo, porque... Creo que no trajiste tus anteojos, ¿no? No traje los anteojos y entonces me cuesta un poco de trabajo leer. Bueno, después vemos. Bueno, ahora miramos qué número de sentencia es. Sigue la 2. La vida humana, como presupuesto necesario de todo derecho, goza de una jerarquía superior, en cuya virtud prevalece frente a otros derechos, de tal manera que se impone sobre ellos en situaciones de conflicto insalvable. En eso consiste la inviolabilidad que expresamente le reconoce el precepto constitucional. 4. En criterio de esta Corte, la vida que el derecho reconoce y que la Constitución protege, tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno. Continúa a partir del nacimiento de la persona y cobija ésta a lo largo de todo su ciclo vital. El aborto, a juicio de la Corte, es un acto en sí mismo repudiable, que en cuanto cercena de modo irreparable la vida de un ser humano en formación, lesiona gravemente el derecho constitucional fundamental del que se trata y exige del Estado la consagración de normas que lo repriman y castiguen, si bien la ley tiene autonomía para prever causales de justificación, como ocurre con todos los delitos, o en consideración a circunstancias como las contempladas en el artículo 345 del Código Penal, atenúa por razones de justicia las penas que hayan de imponerse. 5. Ningún criterio de distinción es aceptable a la luz del derecho para suponer que esa protección constitucional tenga vigencia y operancia únicamente a partir del nacimiento, o que deba ser menos intensa durante las etapas previas al nacimiento. Desde la formación del cigoto hay vida, una vida que obviamente necesita de un proceso biológico natural que culmina con la plena formación del mismo, pero vida al fin y al cabo que no es inferior ni menos importante que la posterior al parto. Su naturaleza humana no se adquiere de un momento a otro mediante la ruptura del cordón umbilical, sino que acompaña el fruto de la concepción desde el principio. Resultaría artificial y carente de todo respaldo científico la teoría que sostuviera Bueno, aquí se me interrumpió el final de esta 24, ya continúo. Pero más o menos es muy claro, está diciendo Es la clarísimo. Corte, está diciendo claramente que la vida comienza desde el momento de la concepción y que por tanto tiene plenos derechos el ser que ya ha sido concebido en el vientre de la Sí, madre. Eso la está teoría diciendo. que sostuviera que con antelación al nacimiento, aquella que se desarrollaba en el interior de la matriz no era vida o que no correspondía a un ser humano, de lo cual se desprende que siempre desde la fecundación fue y sigue siendo digno de respeto y tutela Eso está jurídica. muy claro. Y creo que las otras tres sentencias hablan de lo mismo. De lo mismo, esta es la sentencia C-113 del año 97. Yo creo que no es necesario que leamos las otras, No, las otras- porque son en el mismo sentido, es Son decir, tres. reafirman, son tres sentencias, y reafirman lo que dice es decir, clarísimamente la Corte Constitucional, en tres sentencias previas a este fallo nefasto, ha dicho que la vida comienza en el momento de la concepción